Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Ramírez Morales y hoy hablaremos sobre el vínculo que existe entre los derechos y la democracia. Pero primero, ¿qué es la democracia? Busca en sí el bienestar de las personas sin importar su origen, su raza, su estatus social o su género, en el cual se busca una forma de gobierno que se ejerza por parte del pueblo. Para Norberto Bobbio, la democracia no se limita a un conjunto de reglas procesales, sino que es una forma de entenderse y relacionarse con los otros. La fuerza de toda democracia depende de las virtudes de sus ciudadanos y ciudadanas. Es una construcción humana, su vigor, su supervivencia dependen de la inteligencia y voluntad de sus miembros. Para el PNUD, la democracia contiene un conjunto de principios, reglas e instituciones que organizan las relaciones sociales, los procedimientos para elegir gobiernos y el mecanismo que controla su ejercicio. También es el modelo de cómo una sociedad concibe y pretende hacer funcionar a su Estado. Asimismo, es la forma de concebir y regular la memoria colectiva y de acoger las diversas identidades de comunidades locales y regionales. De esta manera, la noción de la ciudadanía adquiere su significado teórico y práctico en el marco de la democracia, en donde los individuos son libres, racionales e iguales ante la ley y están en posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público. No es el súbdito que calla y obedece, es sujeto que piensa, discute, habla y decide. No es casa sin agente, es motor de la vida colectiva. Mientras los problemas económicos y sociales continúen incrementando las desigualdades y la exclusión social, la ciudadanía integral no se vería realizada. Esto es relevante porque la desigualdad económica se refleja en muchos otros y entre ellas en la desigualdad de poder. Ya se mencionaba, por ejemplo, en el rubro de la ciudadanía civil, que 1 de cada 4 mexicanos y mexicanas estaría dispuesto a sacrificar su libertad de expresión a cambio de mejores situaciones económicas. En este escenario es preciso apuntar hacia la construcción de una sociedad democrática, con ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y obligaciones en el espacio de la participación política y social. A pesar de lo elemental de esta definición, ella contiene los restos fundamentales para la información de una ciudadanía que acepte los principios que regulan la convivencia, un sujeto de derecho en capacidad de ser con los otros y de construir el orden social. Por ello es necesario que en México se avance a la edificación de una sociedad social que responda a las dinámicas sociales, económicas y democráticas e inseguridad que imperan en el país a partir de la lucha contra la pobreza y la creación de empleos de calidad. El desafío de revertir el estancamiento y, en su caso, la religión de la transición democrática en México obliga al desarrollo de nuevas agendas, formas de construcción de ciudadanía y generación de procesos donde la vigencia de los derechos humanos se haga realidad para todos y todas. Esto implica dotar de contenido plano a la democracia como un complejo de sistemas de ejercicios de derechos y de vivencia de valores que la hacen posible. En primer lugar, la noción de los derechos humanos como herramientas de la transición de la democracia fue utilizada por académicos y activistas laicos que abandonaron progresivamente la idea de la revolución y se sumaron a las ideas de la democratización prevalecientes en otros países del continente. En México, la transición a la democracia significa un cambio de partido en la oficina presidencial, misma que el Partido Revolucionario Institucional PRI había monopolizado durante 60 años. Incluso la instauración del Estado de Derecho, elecciones libres, un sistema de partido fuerte, la rendición de cuentas de los gobernantes, el goce de libertades individuales y derechos políticos, y se veía como la forma de lograr un gobierno verdaderamente electo por el pueblo, que estuviera dispuesto a revertir las políticas neoliberales y perseguir las ideas de justicia social. Fue hasta las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000 cuando por primera vez, después de 107 décadas, triunfó un partido diferente del Partido Revolucionario Institucional PRI, a través de lo que se consolidó las primeras elecciones realmente democráticas en el país. De esta manera se consolidó una etapa fundamental en lo que se consideró la transición de la democracia. Los derechos humanos se relacionan con la democracia al todos poder escoger quienes los gobiernan, pues todos tienen derechos políticos, sociales y culturales y más. En algunas ocasiones se violan el derecho de votar por los políticos al ofrecer algo o al amenazar a las personas para que voten por un candidato. En algunas ocasiones el crimen organizado está relacionado con las figuras políticas para la corrupción que ejercen juntos haciendo mal uso de ese dinero. Como los mecanismos, los políticos en algunas ocasiones suelen comprar el voto de personas. Con esto, varias personas toman la decisión de tomar estos sobornos por el estado civil difícil de su economía. Es decir, que al acoger un representante del pueblo,
en su entusiasmo cómo es que están los niveles de pobreza, la inseguridad, entre otros aspectos que merecemos como derechos las personas ciudadanas. Bueno, más que eso, la democracia es el poder que tiene el pueblo para escoger al representante políticamente. Sin embargo, durante el voto ejercido por el pueblo existe la violación de derechos. Un claro ejemplo es el hecho de cómo amenazan y sobornan a ciudadanos para votar por un político, o estas personas se encuentran en situaciones precarias por lo que aceptan. Realmente lo que se observa en el mandato de nuestros representantes es la forma de cómo ejercen durante su mandato, cómo es que cumple o incumple los derechos que merecemos los ciudadanos. Un claro ejemplo del mal manejo del gobierno son las protestas de las personas que buscan justicia y el cumplimiento de sus derechos, como lo son los derechos a la seguridad, etc. Gracias por su atención.